Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Francisco Rincón. Oposité para la Guardia Civil en el año 2007. Mi promoción de Guardias Civiles en la 113, en la Academia de Cabos y Guardias, allí en Baeza. Actualmente estoy destinado en la provincia de Ciudad Real y desempeño aquí las funciones. Estoy encuadrado en el escalafón de Cabos y Guardias. Aparte de dedicarme laboralmente a la Guardia Civil, también soy delegado en la Asociación Profesional IGC, la Guardia Civil, la cual nos encargamos de defender todos los derechos de los guardias civiles, independientemente de su escalafón y rango. Consta de varios grupos. El primero son los conocimientos, en el cual el ejercicio consta de 100 preguntas. Luego te hacen también una prueba de inglés, son 20 preguntas. Prueba de ortografía, la cual es muy importante porque es apto y no apto. Y luego unos psicotécnicos y pruebas de actitud. Ahí más o menos valorarán el perfil que desempeña cada uno. Una vez superado todo esto, te llamarán para realizar las pruebas físicas y el reconocimiento médico, que actualmente se suelen hacer en el mismo día. Las pruebas físicas se dividen en cuatro bloques fundamentales, que son velocidad, 60 metros, resistencia, 2000 metros, luego natación y flexiones. Luego viene un reconocimiento médico al que anteriormente cada opositor ha traído un justificante de un médico en el cual le dice que es apto para realizar esas pruebas físicas. Es muy importante poder realizar esas pruebas físicas y no lesionarte o causar cualquier daño. Y por último, y más importante, ya entramos en una zona que es subjetiva, es la entrevista personal. La entrevista personal es donde cada opositor va a entrar a una sala en la que suele estar un entrevistador, como mucho dos, y le van a realizar una serie de cuestiones, unas cuestiones muy básicas, muy concisas y sobre todo basadas también en el perfil que ha marcado antes el opositor, tanto en los psicotécnicos como en las pruebas de actitud. Y básicamente esa es toda la oposición de la Guardia Civil. Para los opositores que estén dudando entre una oposición u otra, hay varios factores a tener en cuenta. Principalmente, vamos a ser sinceros, una oposición para este tipo va a depender de que vamos a tener un trabajo fijo, un sueldo fijo, una estabilidad económica, que no te la va a dar a lo mejor un trabajo cual no es una oposición. Pero también hay muchos datos para tener en cuenta. Por ejemplo, yo considero que la función de la Guardia Civil se diferencia de otros muchos trabajos. Tiene cosas muy diferentes. No digo ni que sea ni mejor ni peor. Es simplemente diferente. Por ejemplo, la Guardia Civil, por norma general, va a vivir siempre los 20 peores minutos de la vida de cualquier persona. Va a vivir los 20 peores minutos de un robo, de un accidente. Va a tener momentos muy delicados. Pero también, por el contrario, va a tener momentos muy, muy buenos en la vida de muchas personas. Va a tener momentos muy buenos cuando la Guardia Civil recupera objetos robados y se los devuelve a sus dueños, o rescata a cualquier persona de un accidente, como hemos visto en la televisión, de accidentes en montaña, marítimos, aéreos, en las vías de comunicación, etcétera. O simplemente cuando a un padre que está nervioso o preocupado se le devuelve su hijo que se ha extraviado. Por esto quiero decir que la Guardia Civil es cierto que brinda un trabajo fijo, pero es más vocacional que un trabajo por conseguir un sueldo. Es mi punto de ver y yo creo que para ser feliz en la Guardia Civil debe ser vocacional, porque vas a tener momentos muy, muy malos, pero también es cierto que vas a tener momentos muy, muy bonitos. Es fundamental conocerse las reglas de ortografía. Es lo más básico que debes de saber. Aparte de saberte las reglas de ortografía, lo que es fundamental es leer. Leer, leer y leer. Me da igual que sea un libro, una revista, lo que sea. Pero tú tienes que leer para afianzar esas reglas ortográficas que anteriormente has estudiado.
Y otro de los puntos fundamentales que yo creo que sirven para superar este tipo de pruebas es realizar test. Cuantos más test realices, mejor. ¿Por qué? Porque si empiezas a realizar los test y se te dan bien, te va a subir mucho el ánimo, mucho la autoestima. Y lo segundo, te va a servir como evaluación para ver cómo estás tú. Es fundamental, ya te digo, conocer las reglas de ortografía, primer momento, leer y realizar test. La prueba de conocimiento consta de 100 preguntas. 100 preguntas en las cuales te dan un tiempo predeterminado. Lo primero para realizar esta prueba y tener tranquilidad es manejar tu tiempo. No debes aturullarte en una pregunta, si no te la sabes pasa a la siguiente y una vez que has terminado el examen, tranquilamente vuelves a empezar y ya repasas las preguntas que has tenido con más dificultad o no has entendido bien. El tiempo es fundamental y no os preocupéis porque es suficiente. Luego el perfil de un guardia civil pues varía mucho, pero bueno, es un opositor que debe tener un conocimiento bastante avanzado en derechos humanos, Constitución española, es muy importante la Constitución española y también el derecho penal, civil y administrativo. A la hora de estudiar, pues bueno, mucha gente se cree que al ser derecho te lo tienes que aprender todo de memoria, pero yo creo, y como consejo, a mí me sirvió mucho, es que en vez de aprendértelo todo de memoria, interiorices los conceptos, te apliques casos prácticos, porque al aplicar un caso práctico, tú ya vas a poder aplicar esas leyes que te has estudiado anteriormente y te van a servir mucho más fácil. Es más fácil acordarte de un caso práctico que de una ley de por sí sola. A la hora también de estudiar, a mí me sirvió de mucho, porque el temario es bastante extenso y cuando se aproxima la fecha del examen, tienes muy poquito tiempo y, como es normal, te pones nervioso, me sirvió de mucho realizar esquemas. Los esquemas son fundamentales. ¿Por qué? Porque un esquema, en un vistazo de un esquema en el cual solo están apuntados conceptos, te va a permitir realizar un repaso de un gran volumen de estudio en muy poquito tiempo. Yo, por ejemplo, en mi caso, no se me daban bien hacer los esquemas, pero cuando yo oposité, pues bueno, la que hoy por hoy es mi mujer, estaba estudiando Derecho y casi todos en la Facultad de Derecho, sus últimos repasos eran con test, con esquemas, perdón. Y a mí me realizó esquemas en la Guardia Civil. Y la verdad es que son fundamentales para repasar muy, muy rápido grandes contenidos en poco tiempo. Hay gente que se prepara muy, muy bien los conocimientos, muy, muy bien la ortografía y deja un poquito de lado la lengua inglesa. Pero el que quiere opositar y realmente quiere una plaza en la Guardia Civil, eso no lo debe hacer jamás. ¿Por qué? Porque un buen ejercicio de lengua inglesa puede hacer subir muchísimo, muchísimo tu escalafón a la hora de entrar o no entrar en la Guardia Civil. La prueba inglesa consta de 20 preguntas, las cuales, bueno, piden un nivel de eso, me parece recordar. Entonces, lo fundamental, aunque no sepas inglés, es saberte las reglas gramaticales, afianzar todas las reglas gramaticales. De hecho, yo tengo compañeros que no saben hablar inglés, no tenían ningún tipo de conocimiento en inglés, pero se estudiaron al dedillo las reglas gramaticales, hicieron una prueba de inglés buenísima, excelente. Entonces, con esto os quiero decir que las personas que no sepan inglés, que no se desanimen, que sabiendo las reglas fundamentales de gramática, al nivel establecido, puedes hacer un examen excelente y subir muchísimos puestos en la oposición. Para la prueba psicotécnica, la verdad es que es bastante importante de la Guardia Civil, ya no por la puntuación, sino por el significado que tiene. La Guardia Civil es un instituto armado. Eso quiere decir que en la mayoría de los puestos de trabajo portamos armas. Entonces, esos psicotécnicos van encaminados para derivar y fijar un perfil adecuado para desempeñar este puesto de trabajo.
Los psicotécnicos, como todo en la vida, se puede perfeccionar y se puede avanzar en ellos. Una forma muy buena de avanzar en ellos, aunque suene obvio, es leerte bien el enunciado. El enunciado te lo tienes que leer bien, tienes que entenderlo, porque, por ejemplo, un enunciado en el que te cambien un sí o un no, te está cambiando completamente el significado de esa pregunta o de esa respuesta. Debes estar muy atento a ello. Otra cosa fundamental para avanzar en los psicotécnicos es realizar test. El psicotécnico, conforme tú vas haciendo test, vas afianzando unos conceptos que no sabes que están ahí, pero poquito a poco los vas cogiendo. Y es fundamental realizar test. Luego, como he dicho anteriormente, leerlo todo, prestar atención. Y muy importante, muy importante, controlarte el tiempo. Que aquí el tiempo es mucho más justo que un conocimiento y debes hacerlo a una velocidad más o menos aceptable. Las pruebas físicas constan de 4 pruebas. La primera, que es velocidad, son 60 metros. La segunda, que es resistencia, 2000 metros. Luego, flexiones y natación. Bueno, pues la verdad es que de las pruebas físicas poco se puede decir. La verdad es que las pruebas físicas lo que tienes que hacer es constancia y entrenar. Constancia y entrenar. La velocidad, para mejorar la velocidad, buenos entrenos son carreras cortas y explosivas, o subiendo cuestas. Se va a ganar velocidad y vas a coger unos segundos que pueden ser fundamentales a la hora de la velocidad. Luego, los 2000 metros, la verdad es que es una prueba que ha evolucionado. Por ejemplo, cuando yo me presenté en el 2007, solo eran 1000 metros. Te daban un tiempo y eran 1000 metros. Entonces, si tú llegabas muy justo, habías entrenado, lógicamente, pero ibas muy justo, tú podías dar el máximo y pasar los 1000 metros. Pero ahora con la prueba que hay, que son 2000 metros, un cuerpo debe estar habituado a correr esa distancia o más largas. Si no, ya os aseguro yo que el cuerpo no va a poder soportar esos 2 kilómetros. Así que mi consejo es que lo entrenéis. Luego la fuerza, que son las flexiones. En las flexiones hay varios puntos que son fundamentales. Lo primero, es lógico, que tienes que entrenar. El cuerpo no está habituado a hacer esas cargas de peso y tienes que entrenar. Y lo segundo, y muy fundamental, es la posición. La posición es paralela al suelo, los brazos a la altura de los hombros, a la anchura de los hombros. Y el cuerpo tiene que ir completamente plano. Las flexiones que no puntúan y desgastan mucho son las que los instructores llaman lagartija. Estás haciendo flexiones de lagartija, te dicen, y esas no cuentan. Las flexiones de lagartija es cuando el pecho y el culo lo vas haciendo así, vas oscilando. Esas no valen para entrar a la Guardia Civil. Tiene que ser completamente plano. Plano y subes y bajas. Pecho y culete a la misma altura. Es así. Luego, la prueba de natación, bajo mi punto de vista, es una prueba asequible, en la que no busca la velocidad. Te van a marcar un tiempo, eso es lógico, pero lo que realmente busca la Guardia Civil es que el Guardia Civil o el opositor sepa nadar, se defienda en el agua. Una persona que sabe nadar, que va a la piscina, ha nadado en el mar, en el río, etcétera, va a pasar esa prueba sin problema. Lo que busca la Guardia Civil es una persona que sepa nadar y si en algún momento tiene que tirarse a rescatar a alguien, sepa solventarlo. No buscamos, en la Guardia Civil no va a buscar una competición, va a buscar una persona que sepa nadar. Llegados a este punto, lo último ya es la entrevista personal. La entrevista personal es subjetivo. Se va a basar en los psicotécnicos que has realizado anteriormente y en el perfil que has llevado. Bueno, mis consejos para la entrevista personal es que estés lo más tranquilo posible. Tienes que estar tranquilo. Lo normal es que te pongas nervioso y el instructor va a contar con ello. Pero bueno, tú sobre todo tranquilidad. A la hora de acceder es muy importante que cuides la imagen. Es decir, no te voy a decir que vayas de traje, pero una imagen cuidada, lo más pulcro posible. Luego a la hora de entrar, siempre pidiendo permiso. Tu voz tiene que ser firme, pausada, que no se te note temblores en la voz, que tú tranquilidad.
A la hora ya de estar en sala, por norma general te van a poner una silla. Yo en mi caso pedí permiso para sentarme. En algunos casos sé de compañeros que no se lo han dado o que sí se lo han dado. Vosotros haced lo que os diga el instructor. No hay problema ninguno. Y lo fundamental, fundamental es tranquilidad y sobre todo decir la verdad. Decir la verdad porque el entrevistador está preparado para realizar entrevistas, aunque suene vulgar, pero es así, está preparado. Va a ir a pillaros, os va a hacer preguntas en las cuales vais a contestar una cosa y si no habéis sido sinceros, a lo largo de la entrevista, os la va a volver a preguntar de otra manera. Y si os habéis contradecido, que sepáis que no vais a entrar en la Guardia Civil. Entonces mi consejo es ese, mucha tranquilidad, pulcritud, estar lo más relajado posible y ser sinceros, no hay más. La preparación de la oposición se puede hacer de varias formas, por solitario, en academia, bien sea presencial o online. En mi caso, pues bueno, yo estaba estudiando estudios superiores y la verdad es que no me encontraba cómodo, no me gustaba. Entonces siempre había querido ser guardia civil porque, bueno, en mi familia somos varios que son guardia civiles, mi padre, mi abuelo y tal. Entonces, bueno, pues yo me apunté a una academia. La academia, la verdad es que me sirvió de mucho. Ya no solo por estudiar, porque estudiar puede estudiar cualquier persona en su casa, pero, por ejemplo, me sirvió para ir con gente que estaba preparándose lo mismo que yo. Para si yo tenía alguna duda, me la contestaba el profesor, si no entre compañeros. Luego también es fundamental, eh, creo yo, en el tiempo de academias, que te marcan unos tiempos en los cuales tú tienes que afianzar unos conceptos y cuando pase ese tiempo, una semana, 2 semanas o lo que la academia establezca, te van a hacer unos test, unos exámenes y creo que es muy bueno para tú probarte. Y aunque suene un poquito competitivo, pero tú ya estás compitiendo con las personas que están estudiando en la misma academia que tú. Entonces tú ya te puedes valorar a qué altura te vas a quedar. Para mí fue muy bueno la academia. Y ya te digo, sobre todo, resúmenes y esquemas. Los esquemas finales son fundamentales a la hora de repasar, que también nos los proporcionaron muchos en la academia. Hay esquemas muy buenos en la academia. Y poco más que decir. La verdad es que yo lo hice así y me funcionó. Tengo compañeros que no lo hicieron así, aprobaron a la misma vez que yo, otros suspendieron y lo intentaron en siguientes convocatorias y aprobaron. Yo creo que es eso. Debes estar centrado en la oposición, en lo que quieres hacer. Puedes estudiar en tu casa, pero creo que una academia te va a servir de mucho y sobre todo es no desanimarte. Bueno, pues nada, ya despedirme de todos vosotros. Espero que las palabras que he dicho os sirvan de algo y daros mi más fuerte ánimo, que esta posición es difícil, no voy a engañar, porque sacan plazas y se presentan mucha gente, pero se puede conseguir. Yo soy un ejemplo de ello y todos los compañeros que van entrando son ejemplo de ello. Lo principal, que no os desaniméis, que lo cogéis con ilusión. Muy importante, de verdad, la vocación que llevéis para estudiar y luego para trabajar. Y sobre todo, yo lo que sí os diría, que si vuestro sueño es ser guardia civil, si tenéis una mala racha y habéis suspendido un año, que no os desaniméis. Al año siguiente tenéis que pensar que es el vuestro y que todos los componentes de la Guardia Civil estaremos encantados de que forméis parte de nuestro cuerpo y seamos compañeros. Espero veros pronto.